Tú me amaste sin dudar, me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Hacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor.
ser tu inagotable amor. Tu amor nunca podré imaginar el ancho y la profundidad. Tu inagotable amor. Bueno, quiero que me acompañen a la escritura. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 22. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2. Una historia bastante conocida, pero a su vez bastante enriquecedora. Perdón, pastor, la Primera, amistad de David y Jonathan. sí, Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2, ¿sí? Ah, amén, amén. Ya lo Listo. encontré, pastor. Dios lo bendiga. Vale, amén. Entonces dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y con la dirección y guía de su Santo Espíritu. Dice así. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Bueno, entonces, Primera de Samuel, pues, forma parte del relato más amplio de la vida de David, ¿sí? Un joven que había sido ungido por el profeta Samuel para ser el futuro rey de Israel, pero que aún en ese momento no había asumido el trono. Y en este capítulo, David se encuentra en una situación de gran angustia, porque estaba huyendo nada más y nada menos que del rey Saúl, quien por celos y miedo a perder su reino, pues comenzó a perseguir a David con la intención de matarlo. Y en los capítulos previos, particularmente en el capítulo 21, vemos cómo David, al huir de Saúl, busca refugio en la ciudad de Nod, donde recibe ayuda del sacerdote Ahimelech. Y David toma los panes de la proposición, sí, que eran los panes sagrados, y la espada de Goliat, sí, el gigante que él mismo había derrotado. Sin embargo, esta acción no pasa desapercibida, ¿sí? Y Doeg, un siervo de Saúl, pues presencia todo lo sucedido. Y ya posteriormente vemos que Saúl se enfurece al saber que David fue ayudado por los sacerdotes de Nod y manda a asesinarlo, manda a matar a todos estos sacerdotes. ¿Sí? Creo que fueron 85 sacerdotes los que mandó matar Saúl, ¿sí? Y, y manda prácticamente a darle duro a la población de Nod. En 1 Samuel 22, 6 al 19 encontramos este relato, ¿sí? Y este es un acto que marca la intensificación de la persecución de Saúl para con David, ¿sí? Y vemos que David pues estaba huyendo, ¿sí? Y ya cuando vemos que David, en medio de todo esto, ¿sí? De toda esa persecución, entonces de allí es donde nace, digo yo,
el título de la enseñanza, y es Descubriendo el propósito en la oscuridad, ¿sí? Descubriendo el propósito en la oscuridad, ¿sí? Entonces, como vemos, David está huyendo, está siendo perseguido y llega a la cueva de Adulán, ¿sí? Llega a la cueva de Adulán. Entonces, en el comienzo de 1 Samuel 22, David se refugia aquí en la cueva de Adulán, ¿sí? Que era un lugar aislado en las montañas de Judá. Y aquí es donde comienza a formar un grupo de seguidores, ¿sí? Ese versículo 1 describe cómo, ¿sí? Al enterarse de su ubicación, ¿sí? Sus hermanos y familiares, pues vienen a unirse a él y también llegan personas afligidas, ¿sí? Allí llegan los afligidos, llegan los endeudados, llegan los amargados de espíritu, ¿sí? Y todos estos se convierten como en sus seguidores, ¿sí? En sus aliados. Entonces, David se convierte para ellos en un líder, ¿sí? Y en ese momento es cuando se inicia un proceso de fortalecimiento de su liderazgo, y mientras se enfrenta a su situación de huida y persecución, ¿sí? Porque él, antes de eso, bueno, él había sido ungido, ¿sí? Pero ¿en qué situación se encontraba? Eso es como cuando Dios nos regala a nosotros una palabra por medio de un profeta, de un evangelista, de un pastor, de un hermano, y nos da una palabra extraordinaria, ¿sí? Que nos va a bendecir, que bueno, que vamos a ir por las naciones, pero en medio después de esa palabra, lo que enfrentamos son problemas, son situaciones difíciles, situación apretada, ¿sí? Más o menos así estaba David. Había sido ungido para ser el rey de Israel, pero miren en la situación en la que se encontraba. Estaba siendo perseguido por el rey Saúl, al cabo de que él le tocó irse a esconder por allá en una cueva en Judá, ¿sí? Pero allí estando en la cueva, dice que le llega, ¿sí? Le llegan personas, familiares de diferentes partes que estaban quizás igual o peor que él, ¿sí? Porque la escritura menciona y dice que estaban afligidos, que estaban endeudados, que estaban amargados. Imagínese uno huyendo, ¿sí? Con sus problemas al 100. Y llegan otros, como dice, a que uno también como que los consuele y les dé consejo, les dé ánimo. Entonces así estaba David. En medio de esa situación, tuvo que sacar ese liderazgo, tuvo que empezar a descubrir el propósito que Dios tenía para él y empezar a ver que en medio de la oscuridad tenía que salir algo bueno, ¿sí? Entonces este grupo de hombres que se une a David, no eran guerreros experimentados ni personas con gran estatus social, sino personas que en su mayoría se sentían desmoralizadas, agobiadas, ¿sí? Por sus propias dificultades. Pero sin embargo, David, en su situación de aparente debilidad, empieza a forjar una comunidad que más tarde lo apoyaría en su camino hacia su reinado, ¿sí? Entonces, en el contexto, digo yo, espiritual y político, encontramos que el capítulo 22 es clave en el desarrollo de la historia de David. ¿Por qué? Porque este refleja su huida de la amenaza de Saúl, ¿sí? Quien había sido el rey de Israel, pero que había perdido el favor de Dios debido a su desobediencia. Primero de Samuel 15 habla de eso, de la desobediencia de Saúl, ¿sí? Pero Dios había rechazado a Saúl como rey y había elegido a David como su sucesor, ¿sí? Sin embargo, Saúl persiste, ¿sí? En su intento de matar a David, lo que refleja su creciente panorama, ¿sí? Y su reciente, digo yo, deseo de no aceptar en su momento la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, hay algo importante acá que yo veo, ¿sí? Una, lo que ya mencioné, y es, como dice, la promesa de Dios que nos da de diferentes cosas, o la palabra que Dios nos da por medio de sus siervos, sus servidores, de algo que se nos va a cumplir en nosotros,
Y lo otro es que aunque el enemigo quiera interponerse, la palabra de Dios se debe cumplir, ¿sí? Su propósito en nosotros se debe cumplir, ¿sí? Y lo vemos reflejado ahí en la historia de Saúl y David. ¿Por qué? Porque David tenía la palabra, pero aunque tenía la palabra y la promesa de que iba a ser rey, no fue nada fácil, ¿sí? Y aunque el rey que estaba ahí quería matarlo, quería asesinarlo, Dios no permitió esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque su palabra, su promesa debía cumplirse, ¿sí? Entonces, este capítulo también establece el contraste entre el liderazgo de Saúl, marcado por la opresión y el rechazo de Dios, ¿sí? Y el liderazgo, pues obviamente emergente de David, que aunque en una etapa de persecución, sufrimiento, comienza a demostrar las cualidades de un futuro líder del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, muchas veces en la vida pasamos por momentos difíciles, por situaciones que nos parecen oscuras e incomprensibles, y sentimos que estamos perdidos, que nuestras fuerzas se agotan, ¿sí? Y que no hay esperanza. Pero sin embargo, en medio de la oscuridad, Dios puede estar obrando de maneras que no entendemos en el momento, pero que tienen un propósito eterno. Y este fue el caso de David, quien en el capítulo 22 de Primera de Samuel se encuentra en una cueva, ¿sí? Rodeado de adversidades, pero es allí donde comienza a descubrir el propósito de su vida y el llamado divino, ¿sí? Entonces, el refugio en la oscuridad, el refugio en la oscuridad. Dice allí el verso 1 y 2, dice que David se fue de allí y escapó a la cueva de Adulán. Y si cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, bajaron a él allí. Y si se juntaron con él todos los afligidos, los que estaban endeudados y los que se hallaban en amargura de espíritu. Y él llegó a ser jefe de ellos y tuvo con él alrededor de 400 hombres. Entonces, David en este pasaje se encuentra en la cueva y había huido del rey Saúl, ¿sí? Quien le perseguía para matarlo. Y vemos que la cueva de Adulán, pues, era un lugar oscuro, ¿sí? Literal y figurativamente era un lugar oscuro, ¿sí? Pero sin embargo, en esa cueva, Dios tenía un propósito para David. Y Dios tenía un propósito para David. Y es que muchas veces nos encontramos en cuevas, ¿sí? En nuestra vida personal, muchas veces estamos en cuevas, en momentos de soledad, en momentos de persecución, de dolor. Pero en esos lugares difíciles, Dios no nos ha abandonado. En esos momentos que Él quiere formarnos, ¿sí? Es allí donde Él quiere enseñarnos, es allí donde Él nos está preparando para la promesa que nos dio o para algo grande, ¿sí? Y David pasó por un proceso de preparación en la oscuridad antes de llegar a ser el rey que Dios había prometido que sería. ¿Sí? Porque a veces algo que uno como ser humano quiere es que nos dio la palabra y al día siguiente todo se cumpla, pero es un proceso y David lo vivió y lo supo aguantar, lo supo, como dice, procesar, porque aún en medio de la persecución, él también entendió que no debía él atacar a Saúl y él no atacó a Saúl, ¿sí? Porque él pudo también haber tomado, como dice, cartas contra Saúl y cuando Saúl le dio, como dice así, papaya, haberse desquitado, pero no, él solamente esperó el tiempo, esperó el momento, él no dijo, no, aquí vamos a adelantar el tiempo de Dios, no, en el momento preciso, Dios le permitió que él llegara al trono, ¿sí? Entonces, también aquí encontramos las personas que llegaron a David, ¿sí? Entonces ahí vemos obviamente todos los afligidos, los que estaban endeudados y los que se hallaban en amargura de espíritu, ¿sí? Entonces David no estaba solo en su cueva, ¿sí? David no estaba solo en su cueva. A su alrededor llegaron personas que también estaban pasando por tiempos difíciles,
¿sí? Los afligidos, los endeudados y los que estaban amargados. Entonces, este grupo de personas, ¿sí? A los ojos del mundo podría parecer insignificante, ¿sí? Una persona afligida que no quiere prácticamente nada de la vida, a los ojos del mundo podría parecer insignificante, pero también Dios tenía un plan para ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para todos. Me gustó mucho una frase que leí esta semana, creo que fue en Facebook, no sé, un anuncio por ahí, un estado, que decía, así fue un estado de WhatsApp, lo vi publicado un pastor, y decía, el estado decía, o el anuncio decía, decía, si usted todavía está vivo, es porque Dios todavía está contando contigo, ¿sí? Entonces, hoy todavía estamos vivos. Dios todavía está contando con cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, en el tiempo de la oscuridad, a menudo Dios nos rodea de personas que necesitan ayuda, tanto como de nosotros, como a través de muchas otras personas, ¿sí? Entonces, a través de nuestras luchas, podemos ser una fuente de fortaleza para otros, ¿sí? Las personas que llegaron a David no solamente fueron un consuelo para él, sino que él llegó a ser un líder para ellos. Entonces, imagínense toda esta situación allí en una cueva, ¿sí? Mejor dicho, agobiados, afligidos por todos lados, pero uno de esos tuvo que ser el líder, y ese fue David, ¿sí? Ese fue David, el líder para ellos, ¿sí? Porque las personas que llegaron a David no solamente fueron un consuelo para él, sino que él llegó a ser un líder para ellos. Entonces, en medio de nuestra oscuridad, podemos descubrir que nuestro propósito es servir y ser usados por Dios para impactar la vida de los demás. Yo no sé si a usted les pasa, pero a mí a veces me pasa, en la gran mayoría de veces, es cuando nos preguntan, ¿y cómo está? ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo está pastor? ¿O cómo está fulanito de tal? Y uno por lo general, ¿cómo responde? Bien, bien, así esté, como dice, estropeado, aporreado, como esté, pero uno nunca dice que mal. Si uno por lo general dice, no, estoy bien, gracias a Dios, ahí vamos con el favor de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a uno no le gusta como mostrar, como dice, la situación o el momento agobiante por el que está pasando, ¿sí? Pero ya a medida que uno como que entra en confianza, ya como que va soltando, bueno, sí, me está pasando esto, me está pasando aquello. Y así estaba David, ¿sí? Con todos los que estaban allí en la cueva, ¿sí? Pero él tuvo que sacar, como dice, ese valor, esa valentía de decir, bueno, aunque estamos así, vamos a salir adelante. Entonces, eso es algo que tenemos nosotros, ¿sí? Que aunque estemos en la situación difícil, debemos alzar nuestra frente, debemos alzar nuestra cara y confiar de que Dios hará algo, ¿sí? De que si estamos por un momento difícil es porque Dios lo ha permitido, pero que al final será diferente, ¿sí? Entonces, como tercer punto, el propósito en la oscuridad, ¿sí? La formación y liderazgo. Dice, y él llegó a ser jefe de ellos y tuvo con él alrededor de 400 hombres. Entonces, David pasó por ser un joven pastor a convertirse en el líder de un grupo de hombres que en su mayoría pues estaban abatidos, estaban desesperanzados, ¿sí? Y la cueva pues un lugar de oscuridad que se convirtió en un campo de entrenamiento. ¿Sí? Allí David no solo descubrió su propósito personal, sino que también cómo liderar a otros en medio de la adversidad. Entonces, hicieron de la situación difícil, del momento agobiante, hicieron algo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque se prepararon allí, ¿sí? Hicieron un campo, digámoslo así, de entrenamiento, se prepararon y descubrieron de que como estaban vivos, era porque Dios todavía contaba con ellos, ¿sí? Porque todavía, como dice, tenían algo que hacer, tenían un propósito que cumplir, ¿sí? Entonces, Dios no desperdicia ninguna temporada de nuestras vidas, ¿sí? La oscuridad que atravesamos
puede ser el lugar donde se forjan nuestros mejores dones, donde se forjan nuestras cualidades, donde sacamos a relucir nuestros mejores talentos, ¿sí? En medio de esa situación difícil, es allí donde nos forjamos, ¿sí? Entonces, en esos momentos somos moldeados para cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros. Y como David, podemos ser llamados a liderar en los momentos más oscuros de nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene sus cualidades, tiene sus dones y tiene, por supuesto, un propósito de Dios en esta tierra. Entonces, cada uno de nosotros es llamado a liderar en los momentos más oscuros de nuestra vida, ¿sí? Estemos, como dice, agobiados, estropeados, endeudados, afligidos. Póngale ahí la palabra que se le venga a usted a la mente. Pero en medio de todo eso, tenemos que sacar esa valentía, esa fuerza que nos da Dios para poder cambiar la historia, para poder cambiar el mañana, ¿sí? Porque quizás hoy estamos así, pero estamos convencidos de que mañana será diferente, ¿sí? Entonces, la cueva de Adulán no era solo un lugar de refugio para David, sino que era un lugar donde su propósito fue revelado y donde se preparó para su destino. Entonces, en nuestros momentos de oscuridad podemos encontrar esperanza, porque Dios no nos deja, sino que nos prepara para lo que viene, ¿sí? Y como David, podemos descubrir que nuestra oscuridad tiene un propósito y que en medio de ella Dios puede formar en nosotros un carácter más fuerte, una fe más profunda y un liderazgo que impacte la vida de otros, ¿sí? Entonces, hoy, si estás en una cueva o si sientes que todo está oscuro a tu alrededor, recuerda que Dios está allí contigo, que Él tiene un propósito para ti y esa oscuridad puede ser la oportunidad que necesitas para crecer, para aprender y por supuesto ser usado por Él. Entonces, no temas porque en la oscuridad Dios revela su luz. Sí, en la oscuridad Dios revela su luz. Entonces, cada uno de nosotros hagamos de la situación difícil, del momento hostil, hagamos nuestro campo de entrenamiento. ¿Para qué? Para así moldearnos, para sacar de nosotros lo mejor, ¿sí? Entonces, si examinamos, bueno, las piedras preciosas, ¿sí? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con el oro? Cuando allí en la mina encuentran oro. El oro no es que ya lo sacaron de allá de la mina, medio lo lavaron y listo. No, para que él brille, tiene que llevar un proceso de purificación, de fuego, donde tiene que quemar, donde tiene que arder un poquito. ¿Para qué? Para que después de este proceso, él brille, Él resplandezca. Y así ocurre con cada uno de nosotros. En el momento más duro de nuestra situación, de nuestra vida, puede ser que nos duela, puede ser que queme, pero el mañana será diferente. ¿Por qué? Porque ya vivimos un proceso, ya fuimos moldeados, ya fuimos preparados, ya fuimos pulidos. Y David tuvo que vivirlo. Y estoy seguro que todos los servidores de Dios, que todos los que hemos confiado y creído en el Señor, tenemos nuestro momento oscuro, tenemos nuestro momento difícil, pero que sabemos que en medio de ese momento difícil, de prueba, de dificultad, Dios nos está preparando, nos está moldeando, nos está purificando. ¿Para qué? Para la promesa que Él nos ha dado, para el mañana, para hacer de Él, ¿sí? El mejor embajador del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, no temas si estás pasando por ese momento oscuro, por ese momento difícil. No temas si estás en esa cueva. No temas, porque sencillamente de allí saldrás como el líder, de allí saldrás como el victorioso, de allí saldrás con esa valentía para enfrentar la situación, para enfrentar el mañana. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito contigo. Todavía estamos respirando y Dios todavía cuenta con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque somos piezas claves
para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Somos sus servidores, somos sus seguidores, somos esos privilegiados de haber conocido, de haber creído y de haber aceptado al Señor en nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios porque Él está de nuestro lado, Él está a nuestro favor y en esta mañana nos recuerda que aunque podamos estar en medio de situaciones oscuras como la cueva de Adulán, también nos recuerda que Él nos está procesando y que Él quiere sacar de nosotros lo mejor. Amén. Soberano Dios y eterno Padre Celestial, te honramos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos a ti, oh Dios, porque tú eres grande, tú eres santo y eres perfecto, Dios. Gracias te damos a ti, Señor, por la vida. Gracias te damos a ti, oh Dios, por el sustento, por las nuevas fuerzas. Gracias te damos a ti, oh Dios, aún por las cuevas en las que hemos estado, en la que estamos actualmente, porque en ella, oh Dios, tú nos procesas, tú nos moldeas, tú nos das fuerzas, tú nos das esa valentía, Dios, para enfrentar, para levantarnos, oh Dios, y para tomar esa espada y salir victorioso, Señor eterno. Oh Señor, creemos y sabemos y entendemos, oh Dios, que tú peleas con nosotros, que tú vas delante de nosotros, porque tú eres el que abres camino, tú eres el que cada mañana, Dios, a través de tu misericordia, la extiendes a favor nuestro, la extiendes a favor nuestro, Dios, porque tú tienes misericordia de cada uno de nosotros. Oh Señor, danos esa valentía para enfrentar el día, para enfrentar las situaciones. Danos esa valentía y esa sabiduría, Dios, para salir victoriosos, para crecer, para avanzar, para no desmayar, Dios eterno. Te pido, Dios, por mis hermanos, oh Dios eterno, que están allí a la distancia, que les fortalezca, que les anime, oh Dios, que sean esos líderes, Padre de la gloria, que impacten su comunidad, que impacten sus ciudades, que impacten el país, que impacten el mundo entero, bendito Dios, porque en ellos tú tienes propósito, en ellos, oh Dios, hay cualidades, en ellos hay talento, bendito Dios, y estoy seguro, Padre de la gloria, que a través del proceso, a través, oh Dios, del moldeo de nuestras vidas, tú sacarás a relucir lo mejor de cada uno de ellos, lo mejor de cada uno de nosotros, bendito Dios, porque somos tus servidores, somos tus embajadores aquí en la tierra, Padre de la gloria. Oh Señor, gracias te doy, te alabo, te bendigo y te glorifico, Padre de la gloria, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias te doy. Amén y amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanos, y que Dios me les guarde.